Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional. Hoy estaremos hablando de los tiempos proféticos que se vivieron hace 21 siglos atrás. Los tiempos de la crucifixión de Cristo Jesús, de acuerdo a la profecía, de acuerdo a las Escrituras. Todo lo que ha sucedido con respecto a Jesucristo en beneficio de toda la humanidad, Dios lo profetizó previamente. Cientos de profecías se cumplieron con la primera venida de Cristo y hay casi el doble de profecías que hablan de la segunda venida de Cristo. Por eso, en La Voz de la Alianza estamos siempre hablando de profecía, hablando de lo que sucedió, de lo que ya está aconteciendo de acuerdo a lo profetizado y lo que pronto vendrá. Hoy hablaremos un tema importante para el conocimiento de todos los que quieran conocer verdaderamente lo que sucedió en los tiempos de Jesucristo cuando murió en la cruz del Calvario. Los tiempos son tiempos importantes a considerar. Hoy hablaremos de los tiempos que Dios estableció para el hombre en la tierra y los tiempos proféticos. Dos tipos de tiempos, el tiempo Cronos y el tiempo Kairos. Así que bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional con este tema tan importante para conocerlo y fundamentarnos en fe para el tiempo de hoy y caminar hacia la venida de Cristo que pronto sucederá. Bienvenidos a La Voz de la Alianza. Así es, sean todos bienvenidos y vamos a poner mucha atención a este tema, ya que habla de la crucifixión, muerte y resurrección de nuestro amado Señor Jesucristo, dándonos todas las bendiciones que Él obtuvo para nosotros. Y es tan importante conocer todo ese tipo de bendiciones, de derechos, de victorias que ya Dios el Padre nos ha dado en Cristo Jesús, para que nosotros podamos también vivirlas, experimentarlas y reclamarlas y vivir en la protección de la sangre de nuestro Señor Jesucristo y en la vida resucitada de nuestro amado Señor Jesucristo. Sean todos bienvenidos. Sí, estamos en un tiempo de hacer memoria, de reflexionar en lo que fue la muerte, el padecimiento, todo lo que Jesucristo sufrió cuando fue llevado a la cruz, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y de allí, pues allí está la victoria. Que cuando Él dijo consumado es, fueron las últimas palabras que Jesús dijo, porque a partir de allí vendría un cambio sobre toda la tierra. Por eso Jesucristo, Él resucitó de entre los muertos el primer día de la semana, que en Apocalipsis lo llama el día del Señor. Y también podremos decir, porque el séptimo día empezaba el viernes en la tarde al domingo, ¿no? Al sábado siguiente terminaba. De viernes a sábado era el día de reposo, ¿no? Que los judíos lo conocen como el Shabbat. Así que hablar de el primer día de la semana, después del 7 sigue el primer día, o podemos decir el día 8. Por eso decimos de aquí a la próxima semana hablamos de 8 días, porque el número 8 nos habla de nuevos comienzos, y eso fue lo que sucedió cuando Jesucristo resucitó por nosotros después de haber muerto. Y Él no está en la cruz, Él no está crucificado, Él no está muerto, Él no está sepultado. Él está vivo. Él está vivo, Él está en el cielo y vive a la diestra de Dios el Padre. Pronto viene de nuevo. Y ahora, pronto regresar por todo nosotros. lo que Él tuvo que padecer, lo padeció por nosotros, por amor a nosotros, por nuestros pecados, porque su sangre es la única forma que Dios ha determinado para el perdón de pecados y limpieza de pecados de cada ser humano. Así que es muy importante, porque todo eso que Él sufrió, que Él padeció, Él no tenía pecado, no tenía por qué hacerlo, pero Él era Dios encarnado, y el mismo Dios bajó del cielo en la persona de Jesucristo y tomando forma de hombre sufrió y la muerte y muerte de cruz por amor a nosotros, y su sangre sin pecado es la que
lo único que puede limpiar el pecado del ser humano. Así que es muy importante que valoremos eso, porque cualquier pecado que hayamos cometido nosotros, nuestros padres o antepasados, que todavía esos pecados están también en nosotros, pues la única manera de ser libres y de poder borrar esos pecados es con la sangre de nuestro Señor Jesucristo y vivir en su vida ya resucitada, que es a través del Espíritu Santo de Dios. Sí, hablar de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario es la sabiduría del cielo, es la sabiduría de Dios. Cristo mismo es la sabiduría y hoy esa sabiduría la tenemos registrada en la Santa Biblia, las Escrituras. El centro del tema o el tema central de las Escrituras es la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. En el Antiguo Testamento todavía Jesucristo no se había dado a conocer porque eran los tiempos de la profecía. Dios estaba profetizando acerca del Mesías que vendría, pero ya Jesucristo vino hace 21 siglos y ahora estamos en el tiempo del Nuevo Testamento, donde la iglesia es la voz profética de Dios y ahora Jesucristo está siendo revelado por el Espíritu Santo cuando el cristiano busca a Dios con todo su corazón. Dios se revela al que quiera conocer verdaderamente lo que sucedió en la cruz del Calvario. Ahora, algo muy importante, nosotros, el ser humano, no puede ir al Padre por el pecado. Así que solamente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo es que nosotros podemos ir al Padre. El Señor Jesucristo mismo lo dijo. Nadie puede acercarse a Dios si no es a través de mí. Y es a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, que nosotros ahora podemos decirle en oración: Padre, a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, venimos ante ti y te pedimos tal o tal cosa. Entonces es algo muy importante, la sangre de Cristo, porque es la que nos ha redimido, la que ha pagado un precio por nuestros pecados, la que nos limpia de pecado y la que nos hace posible acercarnos a Dios el Padre. Por eso Dios mandó a los profetas desde el Antiguo Testamento a que se predicase arrepentimiento y el perdón de pecados, de todo pecado, porque cuando el pecador se arrepiente, Dios perdona los pecados, abre los cielos y empieza la bendición sobre el arrepentimiento. Pero ¿cómo podríamos pedirle a Dios perdón si no fuera por la sangre de Cristo? Pues imposible. Sí. Gracias a Jesucristo, gracias. Hoy todo se facilita, por eso estamos enseñando aquí en La Voz de la Alianza la importancia de aceptar a Jesucristo, porque Cristo es quien nos ayuda a salir de todos los problemas. Jesucristo es el que nos cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de hablar. En Jesucristo hay un cambio de vida. Así que la persona más perversa, más mal hablada que haya en la tierra, la persona más endurecida puede cambiar solamente por Jesucristo. Cristo no es tener religión, sino es tener una relación con su vida resucitada. Por eso tenemos que enseñar la importancia de la obra de Cristo en la cruz. Cristo padeció por nosotros debido al pecado. Murió por el pecado porque la ley de Dios establecía que todo pecador tenía que morir. Cristo no era pecador, pero cargó con nuestros pecados. La ley dice, y al tercer día resucitó para toda justicia. Maldito aquel que... Entonces todos estábamos bajo maldición. Sí, por eso Jesucristo se hizo maldición para cancelar, anular la maldición sobre el ser humano aquí en la tierra. Esto muestra el amor de Dios. Por eso el Evangelio es predicar la obra de Jesucristo en la cruz. Eso es sabiduría, eso es entendimiento. Sabiduría y poder de Dios. Sí, dice. Jesucristo dijo, conocerán la verdad y la verdad y serán libres del engaño del diablo, porque el diablo está en la tierra engañando. Y está engañando con muchos aspectos que tienen que ver con
la obra de Jesucristo en la cruz. El diablo está tergiversando todo, cambiando todo. Engañando. Por eso tenemos que ir a lo que enseña la Biblia. Palabra. Vamos a los tiempos, porque el tema de hoy son hablar de los tiempos. Hoy, por ejemplo, nosotros los mexicanos en Occidente o en América llevamos el calendario gregoriano, pero debemos saber que este calendario es reciente. En los tiempos que vino Jesucristo por primera vez a la tierra, regía el calendario juliano, un calendario romano en los tiempos de Jesucristo en su primera venida. El emperador Julio César estableció este calendario, era el calendario juliano, era un calendario creado por el hombre, pero era imperfecto. Todo lo que el hombre ha establecido es imperfecto. Los calendarios humanos tienen errores. Por eso no podemos basarnos en el calendario establecido por el hombre. Este calendario gregoriano estuvo rigiendo hasta el siglo XVI. Eran los años en que México entró a la historia en cuanto a que llegaron los europeos. Fue el tiempo cuando Hernán Cortés llegó a la gran Tenochtitlán. Todo eso está en el siglo XVI y precisamente en el siglo XVI se establece el calendario que nos rige actualmente, el calendario gregoriano. Pero es un calendario también con errores. Todo lo que el hombre toca tiene error, porque el hombre es un ser humano. Así que tenemos que ir al calendario de Dios. Dios tiene su propio calendario. Y en Génesis capítulo 1, versículo 14, allí empieza Dios a hablar de los tiempos. Sí. Dios marca los tiempos al hombre en la tierra, al ser humano en la tierra, y por eso estableció el sol y la luna y las estaciones del año. Y en las estaciones del año marcó como señal las fiestas. Fiestas que tienen que ver con los encuentros divinos de Dios con el hombre en la tierra. Son los tiempos que consideramos como tiempos proféticos. Así que todo Génesis, Dios lo ha establecido. 1:14. 1:14. Dijo luego Dios: hay lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. Así es. Dios puso el sol y la luna para establecer que los son las tiempos. Lumbreras. Sí, son las lumbreras. El sol para el día, la luna para la noche. Sí. Hemos hablado y hemos enseñado que el movimiento de la luna alrededor de la tierra marca el mes. Empieza el mes en la luna nueva. La luna nueva es el inicio del mes hasta que llega a dar un giro completo. Luna creciente, luna llena, regresa a la luna decreciente y luna nueva y comienza otro mes. Y la tierra, al estar girando alrededor del sol, es lo que marca el año de 12 meses. 12 meses. O sea que estas leyes astronómicas hoy conocidas fueron establecidas por Dios. Lo único que han hecho los astrónomos o científicos humanos es descubrir lo que Dios ya puso en el espacio. Lo que Dios ya hizo. Lo que Dios ya hizo. Creó. El hombre solamente descubre. No está, a veces decimos, inventó, sí, pero es un término que es incorrecto. El que inventó todo es Dios. Dios es el creador. Él es el diseñador y es el que lo puso allí para que nosotros, los seres humanos, investigáramos. Fuimos creados para ser investigadores. Los mejores investigadores son los niños que siempre andan preguntando, ¿y esto por qué? ¿Y esto para qué? Los niños
Por eso Jesucristo dijo que tenemos que ser como niños para entrar en el reino de Dios. Así que todo conocimiento viene de Dios cuando estamos investigando, cuando estamos nosotros buscando lo que Dios ya estableció. Y Dios ha permitido la ciencia humana, el desarrollo de lo científico. Pero también Dios está alumbrando a los suyos, a los que han creído en Jesucristo, a la iglesia. Por eso hoy estamos viviendo los mejores tiempos de la revelación que está dando Dios por medio del Espíritu Santo a través del estudio de la Biblia. Así que el tiempo es importante conocerlo. Hay dos tipos de tiempos: el tiempo cronos, que es el que estamos conociendo en los días. Hoy es sábado, mañana domingo, después viene lunes, la semana de 7 días, el mes de 30 días, el año de 12 meses. Eso es el tiempo cronos. Leamos Eclesiastés 3, capítulo 3, versículos 1 y 2. Allí habla la palabra de Dios que todo tiene un tiempo para el hombre en el planeta Tierra. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. Y bueno, ahí se va. Hoy hablaremos del tiempo de nacer y el tiempo de morir, que tiene que ver con la vida de nuestro Señor Jesucristo. Dios fue encarnado, conocimos lo que la Biblia nos enseña de la encarnación de Cristo, la palabra, el verbo creador del planeta Tierra y de todo lo que es la creación. Un día, hace 21 siglos, vino a la tierra, se hizo carne, dice la Escritura, y vimos su gloria. Como la del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de bondad y de verdad. Así que en Jesucristo está toda la revelación que toda vino la gracia del cielo. Y toda la verdad. Así que hay un tiempo para todo. En el Salmo 39:4, allí el salmista está diciéndole o preguntándole a Dios, o mejor dicho, pidiéndole a Dios que le permita conocer sus días. ¿Cuántos días tenemos de vida en el planeta Tierra? Porque Dios marca el tiempo de vida. Las personas tienen que caminar con Dios para saber el tiempo de vida. Hay un diablo en la tierra que trata de acortar los días, acortar la vida. No es Dios. Dios establece límites para la vida, pero hay un diablo que está atacando. A esto vino Jesucristo, a enfrentarse con ese diablo. Por eso Jesucristo venció la muerte en la resurrección, y ahora todo cristiano tiene autoridad para reprender la muerte prematura, muerte antes de tiempo. Por eso reprendemos enfermedades, porque las enfermedades pueden llevar a la muerte. Reprendemos enfermedades y la misma muerte. La muerte es un enemigo, dice la Escritura en 1 Corintios, es el último adversario que será vencido. Por eso tenemos que saber contra quién luchamos, no contra personas, sino contra seres espirituales. Espíritus malignos. A esto vino Jesucristo. Por eso tenemos que caminar con Dios. Y aquí el salmista le está preguntando a Dios. Adiós. Leamos el Salmo 39:4. Hazme saber, Jehová, mi fin, y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. Todo hombre en la tierra sin Dios está desprotegido. Por eso el hombre comete muchos errores cuando está apartado de Dios. De allí la importancia de predicar el Evangelio para que las personas entren a la comunión con Dios, se conviertan a Dios, porque solamente Dios nos puede ayudar aquí en la tierra. Porque el enemigo del hombre es Satanás, el diablo, quien engañó a Eva, está en la tierra y es un espíritu destructor.
Así que necesitamos la ayuda de Dios, y la ayuda vino en Cristo Jesús hace 21 siglos. Cristo dejó su iglesia, la iglesia cristiana hoy es el cuerpo espiritual de Cristo bajo el poder del Espíritu Santo para ayudar a la gente en la tierra, en ciudades y naciones. La iglesia no es religión alguna. La iglesia es el poder de Dios en la tierra, es la extensión del cielo en el planeta Tierra para ejercer autoridad y poder contra el diablo y todos sus demonios. Por eso Jesucristo instituyó la iglesia y habló de la importancia que todo cristiano debe estar siempre pendiente y que no se le olvide la obra de Cristo. Recordando la muerte de Cristo. Recordando siempre la muerte. Por eso se instituyó la Santa Cena. Por eso los sacramentos de el bautismo en agua, que representa la muerte de Cristo, y la Santa Cena o comunión con el Señor, que representa la muerte de Cristo. Pero, ¿qué enseñanza tenemos en su muerte? La Biblia dice que en la muerte Cristo fue quien derrotó ya a Satanás una vez y para siempre. En definitiva, el diablo ya fue derrotado. Así que esta es una verdad que se debe tener presente. La derrota del diablo ya fue hace 21 siglos. Estamos en el siglo XXI y debemos mantenernos en esa verdad. Por eso en este tiempo que estamos viendo en la primavera, en la Semana Santa, así se le llama en el término religioso, estamos viendo cómo hay muertes prematuras, muertes por accidentes, muertes de todo tipo, violencia en el ser humano, violencia en ciudades y naciones, y siempre las noticias hablando del número de muertes. Todo esto se desarrolla en esta temporada, porque el diablo quiere atacar esta verdad. ¿Cuál verdad? Que Cristo derrotó al diablo en primavera, en estas fechas que estamos recordando. Por eso es importante saber lo que sucedió hace 21 siglos atrás. Dios estableció los tiempos tenemos que considerarlos. Cada persona debe hablar con Dios para que Dios esté hablándole acerca de su tiempo. ¿Cuánto tiempo viviremos aquí en la tierra? El que marca los tiempos de acuerdo a la tarea que tenemos que desempeñar es Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo, él murió sacrificado, él sabía que iba a morir. Y Pablo dijo, yo ya terminé mi carrera, terminé mi tarea, terminé el propósito por el cual yo nací para servirle a Jesucristo. Y entonces la muerte de Pablo fue en sacrificio, como Jesucristo, eso es algo como muy importante, los apóstoles. Lo que acabas de tocar, porque normalmente la gente piensa en sus propósitos, en el diseño propio de su vida, en tantas cosas, pero sin tomar en cuenta que Dios, cuando te creó o cuando nos creó a cada uno, ya tuvo un plan y un diseño para nuestra vida. Y cuando nosotros venimos a Dios y le decimos, Señor, queremos cumplir completamente todo ese diseño tuyo, ese plan tuyo para nuestras vidas, estoy de acuerdo contigo, lo quiero cumplir, entonces allí empieza la razón de vivir. Pero hay gente que tiene razón de vivir, pero equivocadamente. Sí. Porque no toman en cuenta a Dios y el plan de Dios para sus vidas. Porque no ha conocido a Cristo. Así es. El único que revela todo eso aún es Cristo. Conociendo a Cristo, mucha gente a veces no entra en el plan. Conociendo a Cristo uno tiene luz. Sí, uno tiene luz. Sí. Lo que pasa es que la religiosidad, pues. Descuidamos nuestra vida en la tierra con la relación que debemos tener con Cristo Jesús. Así que debemos conocer lo que está escrito en la Biblia de Jesucristo. Y vayamos al tiempo, ahora sí, Kairos, el tiempo oportuno de Dios. Dios tiene sus propios tiempos. Hemos hablado de los tiempos proféticos, que son los tiempos de Dios cuando Dios decide actuar,
conforme a la profecía, conforme a las Escrituras, para bendecir al ser humano, todo centrado en Cristo Jesús, porque el espíritu de la profecía es Cristo Jesús. Él es la profecía misma, la esencia de la profecía es Cristo Jesús. Por eso el tiempo Kairos tiene que ver con Jesucristo, y Jesucristo vino de acuerdo al calendario de Dios. Dios tiene su propio calendario. El calendario de Dios comienza en primavera, en cambio el calendario de nosotros en México comienza en el invierno, comenzamos en el mes de enero, febrero. El calendario de Dios no comienza en enero. Invierno, no comienza en enero, comienza en la primavera. Para los meses correspondientes a nuestro calendario sería marzo-abril, sí, aproximadamente. Dios le llama, o mejor dicho, le pusieron, porque en la Biblia no encontramos estos nombres, esto se les puso cuando el exilio en Babilonia, el nombre de los meses. Dios llama a los meses de manera numérica, mes 1, mes 2, mes 3. Y el mes 1 es el mes de Nisan, así se le llamó Nisan, o el mes de Abib. Sería el primer mes que tiene que ver con la primavera, y para nosotros corresponde a mediados de marzo, comienzo de abril. Todo tiene un tiempo, y llegó el tiempo de la primera venida de Jesucristo. Nació en otoño. Cristo nace en otoño y muere en primavera. La Biblia dice en Gálatas capítulo 4, versículo 4, que de acuerdo al tiempo profético de Dios, de acuerdo a ese tiempo Kairos, Dios determinó la primera venida de Cristo. Y aquí en Gálatas 4:4 empieza el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo a reseñar cómo fue el nacimiento de Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto esto habla de la obra de Cristo en la cruz. Ese versículo 4 habla de la obra de Cristo en la cruz. Sigamos leyendo. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Así el que ya no eres 6 esclavo, está hablando de la iglesia. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Por eso la iglesia nace desde la obra de Cristo en la cruz. En estos hermosos versículos, capítulo 4, versículos 4 y 5, está hablando de Jesucristo en la obra de la cruz. Al hablar de redención, habla de la sangre. Sí, y cuando habla del Espíritu Santo, eso habla ya de la vida resucitada de Cristo. Así Cristo es. Cuando resucitó fue cuando habló de la iglesia, habló del nacimiento de la iglesia. Hechos 1, 4 y 5, Jesucristo dijo, Juan el Bautista vino a bautizar en agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Hechos 1, 8, Jesucristo dijo, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo y me seréis testigos. En Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, en primavera, a finales de la primavera, todavía eran las fiestas de primavera. La segunda fiesta, la fiesta de la siega, porque la iglesia nace para trabajar en la siega. Entonces nació la iglesia por el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo mismo dijo, ¿no? Hay Espíritu Santo, no hay iglesia. Sí, la iglesia depende absolutamente del Espíritu Santo. Por eso el versículo 6 del capítulo 4 de Gálatas está hablando ya de la obra del Espíritu Santo en los cristianos, porque la iglesia, el Señor mismo dijo, para orar. os conviene que yo me vaya.
para que el Espíritu Santo venga Sí. y Todo pueda vivir esto- dentro de nosotros. Así es. Todo esto es el tiempo Kairos, es el tiempo profético que ha tenido un cumplimiento hace 21 siglos. Para nosotros del siglo XXI ya es historia. Pero tenemos que recordar, porque es la base de mi salvación, es la base de mi vida cristiana y es la base de mi fe, para que yo me mantenga firme ante cualquier ataque del enemigo. Y saber todo lo en que la Él tierra. obtuvo para nosotros, Así es. para poder vivirlo, experimentarlo. Ahora vayamos a lo que sucedió en la cruz del Calvario, el tiempo también señalado por Dios. Dios señala los tiempos. No es el tiempo del hombre, no es el tiempo de los gobiernos humanos, es el tiempo que Dios determinó. Jesucristo, hablando de su segunda venida, Él dijo: este tiempo solamente lo tiene reservado mi Padre. El día y la hora nadie lo sabe, solamente mi Padre. Dios, el Padre, es quien determina los tiempos, lo profetiza previamente, lo da a conocer de manera profética. Por eso son los tiempos proféticos y llegado el cumplimiento. Por eso Gálatas 4:4 dice: al cumplimiento del tiempo. ¿Cuál tiempo? El tiempo profético. Cristo nació en la tierra. Llegó el tiempo del cumplimiento de su muerte. Cristo fue marcado por la muerte. Era el Cordero de Dios que tenía que ser sacrificado en Jerusalén. En Romanos capítulo 6, capítulo 5, versículo 6, allí el Espíritu Santo también a través del apóstol Pablo está revelando del tiempo, el tiempo profético que se había establecido para la muerte del Señor Jesucristo, y todo esto fue por amor de Dios a los pecadores, amor a la humanidad. Por eso Juan 3:16 dice la palabra de Dios: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. La vida de Dios estaba en Cristo, la vida eterna. Y el que crea en Jesucristo y reciba a Jesucristo, recibe la vida misma de Dios. Por eso la eternidad la podemos tener aquí en la tierra solamente al creer en Jesucristo y recibirle como Señor y Salvador. Estaba profetizado que Jesucristo iba a dar su propio cuerpo a muerte para que cancelara Dios toda maldición, todo pecado y toda con maldición respecto al pecado de Adán y de Eva y de toda la humanidad, y entráramos a un nuevo tiempo en su resurrección. Por eso todo tiene un tiempo, el tiempo Kairos, el tiempo profético, y está aquí en Romanos 5:6. Dice el 5, voy a leer: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Y luego el 8 dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por nosotros. A su tiempo, la palabra Murió por los clave impíos. era a su tiempo. Cuando nosotros caminábamos ciegos por las tinieblas, caminábamos bajo el pecado cometido de Adán y Eva, bajo maldición, a su tiempo, dice la Escritura. Esa es la palabra. A su tiempo es la palabra que habla del tiempo profético. Dice, pues a mucho su más tiempo murió por nosotros. Pues mucho a más, su tiempo. estando Eso fue ya- hace 21 siglos. Están ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo Eso habla ya del rapto de la iglesia. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Salvos de la ira por medio de la vida resucitada de Cristo, por medio del Espíritu que está preparando a la iglesia para el rapto.
seremos arrebatados, dice la Escritura. Mientras vivamos en la tierra, tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo, en santidad, haciendo las obras de Dios. Por eso tenemos que llenarnos del Espíritu Santo para ejercer autoridad y poder contra todo espíritu que esté perturbando ciudades y naciones. Es la obra de la iglesia en la tierra. Y Dios todo habla, tiene un tiempo. Y Dios habla a que nos reconciliemos con Él por medio de la sangre de su Hijo. Sí. Sí. Vayamos a un cuadro. Tenemos un cuadro que hablan de números. Los números Dios los estableció, tan es así que hay todo un libro que se llama Números. Dios creó las matemáticas. Los matemáticos deben honrar y glorificar al Dios creador de las matemáticas. El Padre de las matemáticas es Dios. Y Dios estableció en las matemáticas exactitud, la exactitud. Números que tenemos que usar para considerar la exactitud de lo que Dios ha determinado. Y aquí encontramos en un cuadro los días relevantes que tienen que ver del 14 al 17 de Nisán. Nisán es el primer mes en el calendario de Dios que corresponde al mes de marzo o abril. En este año 2023, en el calendario de nosotros gregoriano, la Semana Santa cayó en abril. Siempre varía, a veces es marzo, a veces es abril. Por eso el calendario gregoriano no nos sirve para estar analizando los días claves que fortalecen nuestra fe. Pero vamos a analizar lo que está registrado en la Biblia, la palabra de Dios, desde los tiempos que Dios estableció la Pascua. Porque hace ¿cuántos años? Cuando Moisés fue 1500 años antes de Cristo. Así que ya pasaron 1500 años antes de Cristo y estamos en el año 2000. Han pasado 3500 años antes de Cristo. Dios estableció que el día 10. Tremendo, ¿no? El día 10 Exacto. del primer mes, Dios estableció desde el tiempo, ¿hace qué? 3.500 años, sí, su calendario para que el hombre se rigiera en la tierra. El calendario que se dio a conocer en el tiempo de la Pascua. En Éxodo capítulo 12 encontramos cómo Dios establece su calendario. 12 del 1 al 3, allí Dios está hablando del calendario y está hablando del número 10. Dios dijo, hay que apartar un cordero por familia. Dios es el Dios de la familia, el Dios de la salvación del hogar. Y Dios dijo desde entonces, hay que apartar un cordero por familia para el sacrificio. Se apartará el día 10 del primer mes del calendario. Sí, dice, pusimos allí en este cuadro nombres como el domingo. Esa palabra no existe en la Biblia, ni el jueves, ni el viernes, ningún nombre. Solamente números hay en la Biblia. Primer día de la semana, segundo día de la semana. El primer día de la semana, que hoy para nosotros es domingo, Dios dijo, apártese un cordero por familia. Sí. Dios estaba mirando al futuro, la salvación que vendría. ¿Cuánto tiempo vendría después? ¿Cuántos años? ¿2.500 años? Bueno, después de Moisés, 1500 años. 1500 años después de Moisés. 1500 años sucedería la muerte del Cordero de Dios en Jerusalén, en la cruz del Calvario. Pero Dios estaba profetizando previamente. Bueno, está bien claro aquí en Éxodo 12 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros, será este el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el día 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Hasta allí. Un cordero por familia. En el 10 de este mes. ¿Cuál mes? El primer mes del calendario de Dios.
Así que Dios establece los tiempos para el hombre en la tierra, y este tiempo, que sería el 10, sería un tiempo muy importante a conocer. La Biblia nos enseña allí mismo en Éxodo capítulo 12, versículo 6, porque es el capítulo cuando Dios instituye la Pascua. La Pascua, sí. Se le conoce como la Pascua judía porque fue establecida para los judíos. Era el tiempo de los judíos, era el tiempo cuando, bueno, no era el término judío, eran hebreos, porque todavía no había exacto, no había la diáspora y todo eso. Sí. El término judío. Sí. Así que eran los hebreos. Los hebreos estaban saliendo de Egipto y Moisés era el líder escogido por Dios. Y Dios dijo aquí acerca del Cordero Pascual que tenía que ser sacrificado. El 5, porque habla de que debe ser sin defecto. A ver, 12, 5 y 6. Bueno, el animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Por eso la ofrenda debe ser la mejor. Sin defecto. Sin defecto alguno. Sí. Esto habla de la ofrenda para el tiempo de hoy, la ofrenda económica. Y hablaba de Cristo, que iba a ser sin mancha. Ser la mejor ofrenda. Cristo fue ofrecido sin mancha de pecado. Sí. Y dice, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Los días de Dios se contabilizaban de tarde en tarde. Dios dijo, el día 14 será inmolado el cordero, será muerto el cordero, será sacrificado el cordero. El día 14 del mes de Nisan, o el primer mes en el calendario de Dios. Esto representa la muerte de Cristo. Cristo murió la institución 14 de la Pascua en el calendario de Dios. En el primer mes del calendario de Dios, Cristo murió el 14. Y para que vayamos ordenando nuestros pensamientos con respecto a la semana de 7 días y poner nombres conocidos, esto representaría un jueves. Jesucristo allí estaba siendo sacrificado un jueves, día 14, sí, en el calendario. Porque dice que al tercer día resucitó, Dios. Ahí sí se cumple. Vayamos a Juan, capítulo 19, versículos 17 al 19. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, y en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron, y con él a otros 2, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Jesucristo, de acuerdo a la profecía establecida desde los tiempos del establecimiento de la Pascua con los hebreos, fue a la cruz, de acuerdo al cumplimiento profético de Dios. La Biblia nos enseña en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, que Jesucristo, Él es nuestra Pascua para nosotros los cristianos. Todos los que somos cristianos, nosotros no celebramos la Pascua judía o la Pascua hebrea, sino estamos recordando al Cordero que quita los pecados y quitó nuestros pecados desde hace 21 siglos atrás. Es historia, la muerte de Cristo. Esto lo dice 1 Corintios 5, 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que por eso Jesucristo instituyó la Santa Cena como un recordatorio o un memorial, que no se nos olvide de su muerte, la muerte de Jesucristo. El que murió fue Cristo y murió temporalmente, porque al tercer día resucitó. Cuando Dios estableció la Pascua con los hebreos, habló de muerte, no de resurrección, habló de muerte. Fue a través de la muerte que ellos vieron el juicio de Dios
sobre Egipto. los dioses de Egipto y fueron liberados. Sí, pero La ¿cómo muerte fueron liberados? libera, pero- Poniendo la sangre del cordero que Sí. sacrificaron en los postes. Aquí lo dice, y tomarán de la sangre y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Pero Y todo eso es muerte. sí, pero Todo es muerte. La sangre sí, es representa muerte. en este aspecto la muerte. de Cristo. Porque la sangre es el producto del sacrificio. Sí. Y había que ponerlo, Sí. o sea, exhibirlo para que el ángel de la muerte pasara de largo. Sí, porque el Pero- ángel iba a pasar esa noche, el ángel de la muerte, y cuando viera la sangre en el poste y en las puertas de las casas, pues entonces iba a pasar de largo. Sí. Por eso hubo juicio en esa noche. La Biblia habla en Hebreos capítulo 2, versículo 14, que hubo un juicio en la muerte de Sí. Jesucristo sobre Satanás el diablo. Vamos a leer Hebreos 2:14 Hebreos porque allí 2:14. está el juicio. En los tiempos de Moisés, el juicio que Dios envió fue contra los dioses de Egipto, pero el juicio que Dios envió en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, un día 14, esto fue Liberación. contra el diablo. Y contra Vamos el- a juicio leer. contra el diablo y Fue- liberación para O sea, no fue contra los dioses falsos, No, fue sino contra el diablo. contra quien estaba detrás de los dioses falsos, el diablo. Y Con la Jesucristo causa, pues. fue directamente a la causa, causa. de todos los problemas del ser humano. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Esto es al diablo. Sigue leyendo el otro versículo que habla también de la salvación. Así como Dios salvó al pueblo de Israel de Egipto cuando se estableció la Pascua, también Dios nos ha salvado en nuestra Pascua que es Cristo Jesús. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Así que la muerte de Jesucristo es victoria. Cristo derrotó al diablo, venció a Satanás, es victoria, por eso instituyó la Santa Cena para estar recordando siempre la victoria de Cristo y La estar destrucción del diablo. estar anunciando al mundo entero que Jesucristo, Él es el vencedor, Así no es es. el diablo, sino es Jesucristo. Y De que el diablo acuerdo- fue destruido completamente. Así es, de acuerdo a la enseñanza de las Escrituras, Jesucristo mismo, cuando estuvo en la tierra, antes de ir a la muerte de cruz, enseñó lo que iba a hacer allá abajo, cuando muriera en la cruz. Jesucristo habló de estar 3 días y 3 noches allá en la tierra, bajo tierra. Eso lo habló Jesucristo y esto lo dijo que era la señal del profeta Jonás. Esto lo dijo Jesucristo, habló de 3 días y 3 noches. Jonás, vamos a Mateo capítulo 12, versículo 40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 Y noches. tal como fue establecido por Jesucristo, de acuerdo a la profecía del profeta Jonás, Jesucristo estuvo en la tumba 3 días y 3 noches. Allí tenemos en el cuadro los días representados. Fue el jueves 14 que terminaba en la noche y empezaba el viernes, 3 noches, 14, 15 y 16, jueves, viernes y sábado, y los días son viernes 15, sábado 16, domingo 17. Cristo resucitó El domingo. el primer día de la semana en la mañana, al amanecer. Está registrado en Lucas 24. ¿Se cumplió la profecía? Sí. Cristo no murió como algunos consideran El viernes. en días próximos al sábado. No, Cristo murió el jueves, estuvo 3 días, jueves, viernes y 3 noches, jueves, viernes y sábado. El domingo en la mañana, primer día de la semana, Cristo resucitó. Estos son los días relevantes de la semana que
Jesucristo experimentó para derrotar al diablo. La Biblia dice en la carta a Pedro que Jesucristo bajó hasta el mismo infierno. Así es. Y cuando subió al Padre, llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban abajo Sí, porque en el seno de Abraham fueron llevados al cielo. Yo escuché a alguien que dijo que él no fue al infierno, pero el Señor fue al infierno a buscar a lo que ahí estaba. No, Jesús trabajó todos esos tres días. Los 3 días estuvo trabajando. Claro, Jesucristo. él estaba vivo ahí. Lo que estaba inerte era el cuerpo, pero Dios es espíritu, Claro. y el espíritu no muere, y en el espíritu Él estuvo trabajando. Sí. Aplastando la cabeza del diablo en el mismo infierno y arrebatándole y las quitándole, llaves. sí. El diablo tenía las llaves del imperio de la muerte, por eso se enseñoreaba con la humanidad, espantándola con la muerte. Pero Jesucristo en 3 noches y 3 días allí estuvo para arrebatar las llaves de la muerte. Por eso Apocalipsis dice la palabra en el capítulo 1 que Jesucristo tiene las llaves de la muerte y del Hades, del infierno mismo. Por eso el que decide cuándo vamos a partir de la tierra es Jesucristo. Él es el que tiene las llaves de la muerte y del infierno. Jesucristo es vida, amigo, amiga. Cristo solamente pasó una sola vez por ese tiempo de muerte, resucitó al tercer día, eso fue hace 21 siglos atrás, y Cristo vive. Cristo está vivo y se manifiesta Así por el es. Espíritu Santo en todo momento. Por eso instituyó la Santa Cena y estamos recordando cada vez de la Santa Cena la victoria de Cristo en la cruz. Es lo que representa nuestra Pascua cristiana. Jesucristo, Él es el vencedor. Así es. Más ¿Quieres que vencedor. agregar algo? Bueno, nada más resaltar que Jesús, así como el Cordero se apartaba el 10, ese fue el día que Jesús fue encarcelado y crucificado el día 14 para resucitar el día 17. Y aquí se celebran las 3 fiestas. Las 3 fiestas, que es la de Pascua, el 14, era la de Pascua. Todas las fiestas están en Levítico capítulo 23. Ahí está el registro de las 7 fiestas. Entonces, primero era Pascua, la primera fiesta. La segunda que también cumplió Jesucristo fue la de los panes sin levadura, que empezaban el día 15, terminaba el 21, donde el primero y el séptimo día eran días de reposo. Así que hablamos que el día 15 era día de reposo. Entonces Jesús murió en 2 días de reposo seguidos. La de el jueves a viernes, porque el jueves en la noche entraba el 15, por eso había una prisa por bajar a Jesucristo de la cruz. Como Jesús murió a las 3 de la tarde, entonces antes de que se ocultara el sol, Jesús tenía que estar sepultado porque venía el reposo del día 15. El día 15. Sí, de la fiesta de los panes sin levadura. La fiesta de los panes sin levadura. O sea que fue un día de reposo ese jueves, sí, y también el día de reposo de la semana normal. Sí, la normal, que es la de viernes a sábado, que era el 16. Y entonces Jesús resucitó el 17. Y para terminar quiero hablar, porque el 17 es la tercera fiesta, la fiesta de las primicias. Entonces, bueno, para terminar nada más quiero decir esto, ¿no? El 10 nos habla de juicio y justicia, ¿no? Que es lo que nos dice Isaías 53, Jesucristo como Cordero fue llevado a la cruz. El 14 nos habla de redención o libertad. El 15 nos habla de reposo. El 16 nos habla de el amor de Dios. Y el 17 es victoria. Victoria. Al primer día Cristo resucitó para nunca más volver a la muerte. Gracias y hasta nuestro próximo programa, Dios mediante.